Estamos en esta tertulia de este lunes 5 de julio de 2021 con Fernanda Sfeir, Ana Laura Pérez, Juan Pedro Mir y Martín Bueno. Vamos al segundo tema que tenemos previsto debatir hoy, que sale un poco de la agenda política y de actualidad, digamos, de esta que estamos acostumbrados a los titulares. Bueno, no, va por otro lado. A ver, después de un año en el que el teletrabajo se extendió en muchísimos sectores laborales, ¿cómo tienen que hacer las empresas para promover el retorno a la presencialidad? ¿Deben asumir, de hecho, el trabajo híbrido o el teletrabajo? El viernes aquí en Perspectiva entrevistamos a la antropóloga Lucía Muñoz, socia del Departamento de Consultoría de Capital Humano de Deloitte, a propósito de la 10ª edición de la encuesta Millennial y Generación Z de Deloitte. El estudio concluyó, entre otras cosas, que el 40% de los jóvenes consideran que sus empleadores no hicieron lo suficiente para cuidar su salud mental durante la pandemia para mitigar, por ejemplo, las consecuencias de una jornada laboral más larga a causa del teletrabajo. En la entrevista, Muñoz mencionó ejemplos de cómo las empresas pueden cuidar a sus trabajadores si resuelven seguir con la modalidad de teletrabajo en la nueva normalidad. Hay organizaciones que van un paso más y empezaron a entender que en este trabajo híbrido, por ejemplo, tengo que empezar a normalizar cuánto y cómo tienen que ser las llamadas o los Zooms o bueno, ¿no? Esto que de repente empezó a aumentar también increíblemente. Tenemos que normalizar eso. Pero, por ejemplo, cuando la persona se va de vacaciones, sabiendo que ahora, durante la pandemia, las vacaciones quizás son exactamente en el mismo lugar en donde hago mi trabajo, empezaron a entender que tenían que tener herramientas. Y hay un caso que para mí es muy, muy interesante, en donde lo que hacen es, si tú me mandas un mail y yo estoy de vacaciones, no es que te va a llegar la respuesta automática, pero a mí me llega el mail y me voy a tentar y lo voy a mirar. En realidad te rebota y te salta un cartel diciendo: Lucía está de vacaciones, con lo cual tu correo está siendo reenviado a esta otra persona. Te lo reenvía directamente. Exacto, y ese es el ejemplo para mí más claro de cómo podemos ayudar a la gente a sentirse, ¿no?, como menos estresada en esto que hablábamos de estas generaciones. Bueno, ¿qué dicen de esta vuelta a la normalidad con el teletrabajo ya instalado? ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta forma? Más de un año, ¿no?, de haberlo instrumentado en muchos casos. ¿Cómo hacen las empresas para cuidar el lado negativo del teletrabajo? ¿Tienen que promover directamente las organizaciones la vuelta a la presencialidad? ¿Cómo? ¿Quién quiere arrancar en este caso? A ver, ¿empezamos al revés? Juan Pedro, Fernanda. Bueno. Como quieran. ¿Yo querés? Dale. Me parece que la situación del teletrabajo en aquellas áreas donde vale la pena o se puede sostener es una herramienta más que válida, repensando también las condiciones en que esto se va a llevar. Lo que hemos vivido en este espacio de pandemia es que el peso del teletrabajo ha caído en forma muy irregular y ha caído sobre todo en determinadas áreas y determinados perfiles, por ejemplo, sobre todo en las mujeres que han tenido que superponer al trabajo en el hogar al trabajo en teletrabajo. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad muy interesante donde hay áreas donde el teletrabajo o el trabajo a distancia se puede sostener y puede optimizar, por ejemplo, la educación terciaria, algunas áreas de la educación, algunas áreas de la administración. Creo que manejando y acordando en forma multipartita, ¿no?, con trabajadores, con empresarios, con el Estado, acordando condiciones, me parece que puede ser una herramienta más que interesante. Lo que no puede ser la variable de ajuste, el volver al teletrabajo como si no hubiera pasado nada. Y creo que en ese sentido, ojalá podamos aprender de este proceso donde creo que todas las generaciones estamos aprendiendo intensamente y creo que es una buena oportunidad para pensar el vínculo entre nosotros y qué esperamos de nuestro trabajo. Hoy tenemos dos tradiciones. Por un lado, el trabajo como, bueno, pensamos que por estar horas en el trabajo, por hacer como que trabajamos, el completar la hora, la productividad está absolutamente fuera de agenda. Y ese es un problema. Pensamos que a más horas, más sacrificio, más pose, es lo que se nos compensa socialmente como trabajo. Pero que ese trabajo sea productivo o no, me parece que ese es un problema que no está puesto en el imaginario social. Bueno, capaz que si empezamos a ver productividad, empezamos a ver otra forma de acercamiento al empleo y al trabajo, creo que esta es una oportunidad para eso.
Interesante, vos decís que esto va a traer aparejado eso, esa discusión de la que se evita, la productividad en el trabajo, ¿no? Sí, ojalá traiga. Ojalá. Yo creo que es el gran tema que se viene o que todos deberíamos estar pensando, empezando por el sistema político, el tema del futuro del trabajo. Todo lo que pasamos claramente marcó un quiebre, un cambio de paradigma y como hacía mención Juan Pedro ahí al pasar, obviamente hay dos visiones, la entrevista está muy buena, justamente para escucharla toda. Acá se plantea un cambio de enfoque generacional de qué entendemos que es el trabajo, que obviamente es un medio de vida y es de lo que vivimos y lo que hace producir a nuestros países, pero también hay un cambio de lógica de decir, bueno, este va a ser el tiempo donde dedique la mayor cantidad de mi vida. Bueno, eso también lo que hacía mención Juan Pedro, a veces trabajar más no significa que sea más eficaz, de hecho Lucía Muñoz hacía referencia a que aumentó en promedio un 45 minutos más la jornada laboral. Ese era un dato que yo iba a remarcar, ¿no? De que ella lo plantea en la entrevista. Dice que a lo largo, que lo que se ha comprobado a nivel mundial es que nuestra jornada laboral con el teletrabajo se extendió 45 minutos. Eso es una de las conclusiones relevantes. No está planteado necesariamente en el informe, sino que dice que hay mediciones a nivel mundial que dan cuenta de eso, ¿no? Por ese límite no establecido, en que uno con el teletrabajo no empieza a determinada hora y corta cuando se termina el horario necesariamente, sino que se maneja con otro tipo de cosas, ¿verdad? Y hace que tenga que en muchos casos sustituir lo presencial por más horas para mantener la tarea que tenía que hacer, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y eso no necesariamente significa que sea más productivo. Y otra cosa a la que se hacía mención, que creo que es muy importante, que también se mencionó, es el tema de quiénes son las más perjudicadas en este nuevo sistema. Volvemos a ser las mujeres, pero creo que acá hay más elementos, que es el tema de los cuidados, que es otro gran tema que creo que debería ir de la mano con esto. Y por último, hacer referencia a lo que estábamos conversando antes, medio informalmente, pero tú mencionabas un par de conclusiones que no necesariamente eran las conclusiones del informe, pero se hacía referencia a que esta generación de millennials y la generación Z cambian el foco de cómo entendemos el trabajo, que no es ni mejor ni peor, es complementario, pero en referencia a lo que decíamos hace un rato, bueno, ¿a dónde vamos? Si no tenemos en cuenta la perspectiva de las nuevas generaciones de dónde vamos, empezamos perdiendo. Y si no nos adaptamos y repensamos entre esto no es una visión contra la otra, pero si no las hacemos complementarias. Tú mencionabas que algo importante para estas generaciones era aumentar su participación política, alinear sus gastos y elegir sus profesiones con una fuerte impronta más marcada en lo que es sus valores y la transformación social. ¿Y cómo yo no voy a celebrar eso? A mí me encanta que las nuevas generaciones si quiera construir ciudadanía desde nuestros trabajos, desde nuestros estudios, desde el vínculo, las organizaciones sociales. Me encantan los ciudadanos comprometidos con su realidad. O sea, creo que durante muchos años se hizo hincapié en la producción, entre comillas, de consumidores, y me parece una muy buena noticia que hayan generaciones que quieran ser ciudadanos más que solo consumidores. Que no significa descartar lo otro, ni que son todos unos vagos y que nadie hay que laburar, eso no es así. Ahora, queremos que esto vaya un paso más. Sí, es lo que hacemos, es a lo que le dedicamos mucho tiempo de nuestra vida. Bueno, ¿qué cambio puedo hacer con esto? ¿No nos puede servir para las dos cosas? Creo que el futuro de trabajo debería escuchar ese reclamo. Sí, estoy mirando comentarios varios de los oyentes. Hay una que me dice, a ver si lo encuentro. Me mandaba... Romina, te mando la respuesta y me pone una foto con las pantuflas, ¿no? Como las grandes ventajas del teletrabajo. Y después hay unos que dicen, bueno, teletrabajo sí, pero con niños en la escuela. Hay montones de experiencias distintas, por ejemplo. Hay quien marca esa diferencia entre los 45 minutos que se incrementó la jornada laboral, pero la diferencia con el costo del el costo y la reducción del tiempo de traslado, que también se genera. Lucía Muñoz lo marcaba ahí, ¿no? A veces las empresas detectaron eso también, que ahí se gana un poquito de productividad, si es que no se redujo productividad lo otro, ¿no? Que esos 45 minutos
las empresas lo ven como un aspecto positivo y bueno, y habrá que ver qué pasa con esa regulación. ¿Quién sigue? A ver, Martín, ¿querés seguir vos, Ana? ¿Quién sigue? Sí. A ver, Martín quería seguir. a mí, yo sí. Me parece que hablamos de grandes generalidades, que desde el punto de vista general y mundial puede ser así, pero creo que bajado a tierra tenemos que hacer algunos, diríamos, actualizaciones. ¿En qué sentido? Primero, ¿quién trabaja en organizaciones en Uruguay? Dos tipos de personas trabajan en organizaciones en Uruguay. Los que trabajan en el Estado, que es una organización que es prácticamente un encefalograma plano, o sea que ahí no pasa nada, ¿ah? Con todo el cariño, o sea, los que trabajan en el Estado trabajan en organizaciones, y después un pequeño grupo de personas que son los que tienen mejor acceso a mejores trabajos. Bien, o sea, los que trabajan en organizaciones en Uruguay, por organización que estima una empresa de determinadas condiciones, que hay políticas de recursos humanos, políticas de un montón de cosas, es un pequeño porcentaje del Uruguay, muy pequeño porcentaje del Uruguay. La masa trabajadora en Uruguay realmente trabaja en pymes o son autoempleados, ¿ah? Y trabajan en condiciones bastante, o sea, no pueden pensar en el medio ambiente. No, o sea, están pensando a ver cómo llegan a fin de mes y cómo cobran el sueldo. Uruguay es un país pobre, Uruguay es un país del tercer mundo. Entonces, me parece importante. En cierto sector del Uruguay es verdad que pasa todo esto del teletrabajo, que pasa todo esto de políticas, por ejemplo, está sucediendo de manera muy fuerte en las organizaciones privadas el tema de la participación y el crecimiento de las mujeres. Es muy notorio y muy activo eso, ¿ah? Pero en el mundo después general, yo diría que es bastante precario en el sentido amplio de la palabra cómo se trabaja en Uruguay. No hay una organización atrás de un empleador, de un comercio, no hay una organización de que tenga políticas. No tienen nada. ¿Ah? Eso como me parece como marco general. Y en este marco general de este Uruguay, ¿ah? Me parece que otra cosa para decir es que Uruguay tiene pánico, y el sistema político tiene pánico, de tocar las normas laborales. ¿Bien? Y acá digo esto y dijo Ana Laura, después digo además, Uruguay no se anima a tocar ninguna norma laboral desde el principio de siglo. Ninguna. Y eso ha generado un sistema complejo, difuso, entreverado, ¿bien? Que básicamente genera, hoy lo decía, absoluta inseguridad jurídica y que no se adapta a la realidad, a ninguna de la realidad. No se adapta a la realidad de quien trabaja en una organización social, pero tampoco se adapta a la realidad de una señora que trabaja en un comercio en 18 de julio y quiere hacer horas extras para irse a pasar el cumpleaños con el hijo. Tampoco se adapta a esa realidad, porque la legislación laboral no se lo permite. Bien, entonces yo creo que esta pandemia quizás dé la oportunidad para que el sistema político se siente, ¿tá? Y los enamorados de las leyes del principio del siglo se den cuenta que no solo porque las generaciones Z y las generaciones milenias quieren cambiar, o sea, no vivimos más en un mundo de trabajo fabril y nuestras normas son de trabajo fabril. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, ¿bien? Y 8 horas de ocio. Y no hay una falacia más grande que las 8 horas, porque las 8 horas de ocio no tienen nada de ocio. Y en esto no hay duda que todavía para las mujeres mucho menos, que son en general las encargadas de los cuidados. Entonces tenés 8 horas para trabajar, 8 horas para seguir trabajando y 8 horas para descansar. Entonces está el esquema, está armado con una rigidez digna de un mundo de trabajo fabril que hoy ya no existe más en ninguna etapa. Esto yo creo que en algún momento hay que abordarlo, dudo que se haga. Estaba repasando a propósito de lo que decía Martín de qué realidad estamos hablando, ¿no? Bueno, por suerte la encuesta del INE desde hace un tiempo contempla esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto trabajo a distancia se está pudiendo hacer? El pico se dio desde que empezó la pandemia, el pico se dio en abril de 2020, 19,3% había manifestado que hacía teletrabajo o trabajo a distancia, ¿no? Después el nivel más bajo se dio en septiembre del año pasado, 7,5%, y ahora estaba más o menos en 14%, por ahí es marzo este último que tengo abierto, pero hay más recientes e indican una proporción un poquito menor, si no recuerdo mal, de memoria, pero digo para tenerlo presente, tener ese porcentaje del que hablábamos, ¿no? Ana, te escuchamos a vos. ¿Cuánto de ese porcentaje será trabajo público, ¿no? A ver, dale, ¿qué, Martín?
No, de cuánto de ese porcentaje máximo, del 19%, habrá sido trabajo público, trabajo del Estado, ¿no? Ujú. Seguramente. Sí, Dale, sea, digamos, más allá de si son públicos o privados, creo que, a ver, yo era una cosa que iba a decir y esos números me vienen bien porque refuerzan eso. Es una discusión de universitarios, esta, ¿no? O sea, es una conversación de universitarios. O de proto-universitarios, pero básicamente de un grupo de personas que puede, por las características de su tarea, pensar en la posibilidad de hacer trabajo remoto. Hay un montón de tareas que no pueden ir a un trabajo remoto. O sea, yo trabajo en una empresa en la que algunos pudimos hacer trabajo remoto y, por supuesto, las auxiliares de limpieza no pueden hacer trabajo remoto, porque la definición de su trabajo no se lo permite. Entonces, empezar también poniendo como foco en que hay gente que nunca tuvo esa posibilidad y que su vida más o menos es muy parecida o fue muy parecida o peligrosa, porque además tuvo que viajar en ómnibus llenos de gente, se agarró COVID, etcétera, a la que era antes. Dicho esto, creo que hay un montón de cosas de la pandemia que es interesante analizar y entender. Esto de los 45 minutos promedio, o sea, algunos metimos más, tiene varias maneras de verlo. Primero, que estábamos en una emergencia. Creo que muchos de los trabajadores en todas partes del mundo que se fueron a trabajar remoto en momentos de sus organizaciones muy desafiantes, y entonces también estuvieron dispuestos a determinados sacrificios que obviamente no están dispuestos a eternizar, ¿no? Segundo, que en particular en el caso de las mujeres que se dedican a tareas de cuidado de menores de 18 años, como decía Lucía, que es el caso de los mayores grados de estrés. Hay varios estudios ahora que se están haciendo y ya hay algunos resultados en Estados Unidos que muestran que bajaron enormemente su capacidad de concentración. Entonces, a veces ese aumento de la cantidad de horas no tiene un correlato en la productividad. Como decía Juan Pedro, te puedes sentar en una silla 72 horas y podés no hacer nada productivo. Creo que hay una enorme distancia como madre de un niño menor de 18 años entre mi vida de trabajo remoto sin escuela presencial y con escuela presencial. O sea, la sin escuela presencial no la quiero, me voy a trabajar ayer, porque es muy difícil, de verdad, mantener la concentración, producir, entender, hacer lo que uno tiene que hacer. Me parece, sobre todas las cosas, además, yo es un tema que me interesa mucho, del que vengo leyendo mucho. En Estados Unidos se han producido mucho material porque ahora ellos están en el proceso de volver y está todo el mundo mirando mucho qué están haciendo las empresas tecnológicas, que son en general las más pioneras en determinadas cosas. Facebook y Google dijeron que todo el que pueda quedarse remoto, si quiere quedarse remoto, podrá quedarse remoto todo el tiempo que quiera. O sea, no híbrido, digamos. Sin embargo, Apple, y ahora hubo una carta de empleados de Apple que están molestos, está planteando que en otoño tienen que volver a 3 veces por semana presencial, lunes, miércoles y viernes. Y eso generó enormes malestares. Yo creo que lo que hay abajo de eso, y me parece interesante, es también un tema de diversidad. Me parece que hay que reconocer la diversidad en una organización. Creo que hay gente que la pasó muy mal, ¿no? Hay la gente que es social, que piensa con el otro, ¿no? Que necesita al otro para producir, ya sea por la descripción de su tarea o por las características de su personalidad o por las dos, tiene un approach. Hay gente que está feliz en su casa encerrada y no quiere ver a nadie, ¿no? Y hay términos medios. Creo que el camino que me parece más inteligente es reconocer esa diversidad y reconocer los términos medios. Creo también que para evaluar la parte positiva, para algunos, y en esto voy a poner mi ejemplo personal, para los que trabajamos muchísimas horas fuera de nuestra casa y somos madres, fue un descubrimiento y un viaje alucinante de relación con nuestros hijos, y no estamos dispuestas a volver a cero en ese vínculo.
¿no? Entonces, probablemente muchas mujeres y hombres que vieron lo mismo como padres quieran negociar algunas horas remotas por mes o por semana para poder compartir algún almuerzo, algún espacio, algún tiempo en ese aspecto. Me parece que eso es interesante. Eso probablemente ayudaría a bajar la carga de cuando los niños se enferman. En general somos las mujeres las que nos vamos a trabajar. Y por último, para cerrar, un dato que me parece muy interesante que leí en una nota de Bloomberg. Hay un montón de gente en Estados Unidos que ante la presión de sus compañías, como decía Martín, gente que puede elegir, pero que ante la presión de sus compañías por volver a la presencialidad plena, renuncia y se va a otro trabajo. 39% de la gente está dispuesta a irse de su trabajo si la presionan con una vuelta al 100% de como era antes. Entonces me parece que en la retención de talento, esa diversidad y esas necesidades también es una cosa que las organizaciones deberían tener en cuenta porque van a perder talento, si no. Estoy mirando los mensajes, hay muchos mensajes desde las diferencias, ¿no? Entre el teletrabajo en el Estado o no. Pero retomando lo que decía Ana Laura, no sé si a alguno le quedó. Alberto plantea la pregunta, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Piensan que el tema este tema como en Apple hay que regularlo? ¿No creen que las empresas que cuidan y ayudan a desarrollar su gente no piensan en qué es lo mejor para en su gente mejor que el Estado como tal, ahí me atrevo a decir algo. Sí, a ver. En Uruguay está todo regulado. Ya está todo esto regulado. Y recién cuando Ana Laura decía, nosotros nos gustaría negociar tiempo para pasar teletrabajo, esa relación, bueno, no se puede. En Uruguay no se puede nada. El derecho de trabajo es un derecho de orden público, eso significa que las partes no se pueden apartar ni un ápice, eso tiene su fundamento en las diferencias, diríamos, que hay entre patrón y empleado, pero también tiene su diferencia en un mundo de trabajo fabril, exactamente, y nadie se anima. O sea, todo lo que estamos hablando en Uruguay no se puede hacer. Viene la Inspección General del Trabajo y te pone multa, nada se puede hacer. Obviamente lo que sucede que se hace de hecho, porque las empresas, ese segmento de las empresas que tienen que captar talento, tienen que permitir ciertas flexibilidades que el orden jurídico no brinda para retener el talento. No tienen opción. Entonces, cuando alguien te dice que no se quiere tomar 2 veces al año 10 días de licencia, sino que se quiere juntar los fines de semana largos más 3 días para irse 4 viajes al año, o se va a Río de Janeiro, se va a Lima y se va, ¿qué pasa en ese mundo? Si queremos de trabajadores de alto peso, no se puede, eso es ilegal. Bien, entonces, o sea, hoy en Uruguay tenemos un problema que el mundo que nos llevó por puesto como un tsunami, no tiene marco jurídico, no se puede hacer nada. Ana Laura tiene que trabajar 8 horas como si fuese una fábrica, entrar y salir. Se tienen que tomar 20 días al año todos juntos, como máximo en 2 veces de 10 veces. Y no puede un día trabajar más 2 horas y al otro día trabajar 2 horas menos. Tampoco lo podés hacer. Si lo haces, es una falta. Y la Inspección General del Trabajo te multa y hay todos problemas laborales. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico no funciona para este mundo laboral. No funciona, pero estamos absolutamente enamorados, ¿no? de grandes leyes que tuvimos, que fueron pioneras a principios del siglo anterior. ¿Alguna punta que les haya quedado, Fernanda, Juan Pedro? No, en esto que decía Martín, que siempre creo que es tiempo de repensar nuestras leyes, nunca en perjuicio del trabajador, obviamente. Y en esto que decía Ana Laura, bueno, en repensar un poco entre todos, creo que también era un poco lo que se hacía hincapié en el estudio, las empresas que no tengan en consideración lo que sus empleados quieren o cómo se sienten más cómodos, tampoco van a tener como mucha chance de mejorarlo y hacerlo productivo, que es lo que más nos interesa también. Nos interesa que la empresa rinda, que sea productiva, que genere riqueza y a su vez que el trabajador esté bien. Y bueno, y también se hacía mención al tema de la salud mental en esto de prevenir y no tener que ir después a solucionar el problema. Creo que ese también va a ser un cambio, o debería ser uno de los cambios importantes, de cómo nos paramos antes de que el problema pase, intentando evitarlo y construyendo desde ese lugar.
Yo creo que además la pandemia trajo otra cosa que ya existía, pero que se profundizó y se va a seguir profundizando, y es que la competencia para muchas de las organizaciones en la búsqueda de talento está fuera del Uruguay. Y que mucha gente está trabajando sin moverse para empresas que no están en Uruguay. Eso también va a haber que definir cómo lo... Con otras reglas de juego. Con otras reglas de juego, positiva. Y al revés, dice Martín, también, exportando también. Servicios, digamos. Sí. A ver, hoy lo que sucede es que tu compañero, el que trabaja al lado tuyo en la oficina, no trabaja contigo. Y el que trabaja contigo trabaja a 10.000 kilómetros de distancia. Hay un tema que es cultural, ¿no? Creo que hay una cultura nacional que viene de ese mundo que planteaba Martín, del siglo, cuando decía siglo, del principio del siglo, se decía, ¿estaba diciendo siglo XX o siglo XXI? No, que viene estructurado por el siglo XX, que fue muy bueno en muchos aspectos, pero también nos dejó una matriz de formatos de trabajo, de vínculo con lo laboral. Acá hay una responsabilidad primera que es del Estado, primerísima que es del Estado y de los trabajadores del Estado. O sea, hoy tenemos áreas del Estado donde se pueden probar otras formas de teletrabajo, otras formas de rendimiento, otras formas de articulación, con seguridades donde el resto de los trabajadores no lo tienen, con una lógica burocrática en sentido weberiano, una estructura que es la pelota está en la cancha de ellos. Y hablo de la Intendencia, hablo de los entes públicos, hablo de los bancos del Estado, hablo de la propia DGI, hablo de que han instaurado modelos de trabajo que no sabemos bien, ojalá que redunden en beneficio de los trabajadores, pero hay una zona gris donde se ha dado teletrabajo parcial, se ha incidido negativamente en los servicios que a quienes no trabajamos en esos lugares nos ha afectado directamente, porque se han recortado desde el empadronamiento de autos hasta los trámites en el BPS y DGI. Entonces, y ni hablar a nivel de los servicios municipales. Entonces creo que al Estado le compete como un laboratorio diferente donde hay condiciones que el resto de las actividades privadas no tienen. Sin duda, tal como describe Juan Pedro, por los mensajes que están llegando, este tema del teletrabajo me hace acordar a cuando hablamos de el tema de la educación en pandemia, ¿no? Con los Zooms y demás. Tiene tantas diversidades, o sea, y es tan distinta las situaciones. Hay cantidad de oyentes que mencionan ejemplos de teletrabajo en el Estado que funcionó bárbaro y se mostró que efectivamente se puede ir a otro sistema. Hay quienes dicen, no, fue un espanto, no trabajó nadie. Hay quienes dicen, tuve que ir a hacer trámites y fue un desastre, no conseguí. Hay quienes dicen, bueno, tengo una empresa de software y tengo que adaptarme porque es la necesidad, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, voy a empezar a incorporar más las cuestiones de lo que decían a Laura, eso de ver las necesidades de la gente a partir de esta experiencia que vivimos. En fin, es variadísimo la evaluación que se hace como tal, ¿no? De qué pasó. Y sin duda un aspecto a tener en cuenta es eso. Nosotros podemos, capaz que, tal como señala Martín, a ver, es momento de cambiar esas leyes que vienen de principios del siglo XX, pero ¿qué va a pasar en el mundo en esta tendencia, ¿no? Teniendo en cuenta eso que decimos, ¿no? La competencia por talentos ya fuera de fronteras, por venderle nuestros servicios a otro tipo de empresas, ¿no? Eso, y desde el punto de vista de la educación también. Vamos a poder hacer cursos de lo que queramos a distancia, ¿no? Y todo eso va a cambiar también en el mundo. Entonces, sin duda no podemos ser una isla y no tenerlo en cuenta, ¿verdad? Estamos medio justos de tiempo, pero creo que nos da, creo que nos da para los telegramas, aunque sea breves.